por si alguien no lo sabe todavía, ¿qué es la bioneuroemoción? ¿Es una metodología? ¿Es una forma de vida? ¿Qué es exactamente? Es todo eso, ni más. Realmente es un procedimiento, como ya he dicho antes, que ha cogido varias cosas, las ha ordenado y las ha compactado y se ha creado un proceso para sanar a las personas. Pero realmente no sanamos a nadie, acompañamos a que ellas se sanen, porque nadie puede sanar a nadie, a menos que puedan poner las manos como hacía Cristo, pero la sanación tiene una finalidad muy importante, y es que por medio de la enfermedad, y la enfermedad para nosotros requiere otra definición nueva, una redefinición. Una enfermedad es un proceso biológico para expandir la conciencia. Entonces, es necesaria la enfermedad para que nuestra experiencia, nuestra conciencia crezca. Ya lo decía Jung, que expandir la conciencia duele, siempre. Los seres humanos tenemos un problema con nuestra mente. Nuestra mente elabora pensamientos. Y nuestros pensamientos no siempre son adecuados. Nuestra mente es creadora, como la de Dios, pero crea falsamente. Y cuando crea la falsedad, puede crear perfectamente una emoción. Y esta emoción, cuando llega al cuerpo, puede crear una distonía. O sea, si el pensamiento no es correcto, la emoción no será correcta, y lo que generará en el cuerpo será una desarmonía que se puede manifestar como una enfermedad. Pero entonces el cuerpo nos da la clave de que algo no estamos haciendo bien. Entonces, es una alerta buena para que nosotros nos planteemos qué hemos de cambiar. Y lo que pretende la bioneuroemoción es tomar conciencia de qué es lo que hemos de cambiar, y vamos a buscar a un técnico, a un especialista, a un acompañante, a que nos acompañe a cambiar con su conocimiento y su experiencia para poder corregir lo que nos ha causado la enfermedad. Se puede explicar de muchas formas distintas. En la bioneuroemoción tenemos tres fuentes de conflictos. Tenemos realmente lo que cargamos, el árbol de familia, a los cuales nos vinculamos de formas determinadas. Y de hecho, la epigenética lo ha demostrado ya, o sea, así como la genética puede decir que si el abuelo tenía los ojos azules, el nieto pues también los tiene, por decir algo, lo clásico. También a nivel emocional puede ocurrir lo mismo, a nivel de forma de funcionar, a nivel psicológico. A ver, el ADN lo capta todo. Entonces, mira, de los genes se sabe bastante, pero no se sabe todo. Nosotros hemos comprobado, por ejemplo, y esto por observación directa, en España actualmente, los nietos y bisnietos de los que pasaron la guerra manifiestan muchas veces muchas ansiedades y muchos miedos en exceso. Y son herencias de los abuelos bisabuelos, y es lógico. Y esto ocurre en muchas más cosas. Hemos podido cotejar perfectamente las influencias de unos parientes y de otros, y de formas muy diversas, y que realmente te están generando una carga que no es tuya, y que te está programando de alguna forma el que cuando tú repitas algo negativo referente a esta carga que tienes, esta carga que ya tienes se te dispare y te active pues un conflicto, una enfermedad, para que tú puedas luego corregirlo. Porque ¿qué ocurre? Si esto es una familia, un clan, y esto ya lo decía Bert Hellinger, o sea, es un sistema cerrado que tiende a equilibrarse. Y si aquí hay un conflicto, tenderá a resolverse en la siguiente generación, si no en la siguiente, si no en la siguiente. Y si no lo consiguen resolver, al final se convierte tóxica la familia y desaparece. Bueno, esta es la parte transgeneracional, pero quiero decir que tiene a veces mucha fuerza, tiene una gran influencia en nosotros, y a veces es muy determinante. Y que esto antes no se le consideraba realmente con la fuerza que tenía. Y tiene mucha. Luego está el periodo del embarazo, que esto ya es increíble,
que es desde 9 meses antes de la concepción hasta 3 años de la edad del que ha nacido. En este periodo de tiempo, lo que capta ese bebé de la madre es tan potente que el bebé se estructura en todo lo que siente la madre y queda totalmente impregnado de eso. Y como se estructura en eso, a veces no podrá seguramente cambiarlo, pero sí podrá aprender a vivir con ello. Encontramos que las madres embarazadas, por ejemplo en la China hace 5.000 años, una mujer embarazada la cogían y la llevaban a una especie de sanatorio con jardines, fuentes y paz absoluta, porque estaba generando un hijo. Hoy en día las mujeres embarazadas en nuestro país, pues ¿qué os diría? Primero tienen poca información, luego está todo medicalizado, luego es una carga más a más, porque además las mujeres no se dedican solo a la casa, sino trabajan fuera de casa. Realmente tiene un entorno que no es lo más adecuado en general para poder tener un hijo en condiciones. Sí es verdad que cada vez hay más madres con más conciencia de esto. Pero lo más fuerte de todo, y que algunas madres se horrorizan cuando lo oyen, pero al final tienen que aceptarlo, es que la vinculación de un bebé a su madre, después de haber nacido, es tan potente que el niño hasta los 3 años no tiene conciencia de ser algo separado a su madre. Y esa conciencia irá desapareciendo a medida, en la de estar ligada a la madre, a medida que las hormonas empiecen a actuar. Y que una niña estará desligada de su madre pues cuando sea mujer, cuando tenga la regla, y un niño pues a esa edad, a 12, 13 años. Pero que mientras, todos los conflictos de la madre los puede somatizar perfectamente los hijos. Y lo encontramos constantemente. Y no solo lo hacen los hijos, a veces lo hacen incluso los animales domésticos. Bueno, a ver, nosotros hemos tratado montones de casos en que resolviendo el conflicto a los padres el niño se cura automáticamente. Y entonces nos preguntamos, ¿y esto por qué ocurre? Pues es muy simple. Hay algo que anuncia en la televisión que vemos cuando un avión se descomprime la cabina y entonces siempre se descuelgan las máscaras para respirar oxígeno y siempre dicen que la madre, por favor, primero se ponga la máscara ella y luego el niño. Pues si poneselo al niño, ella no puede, luego se mueren los dos. Entonces, fijaos bien lo que os voy a decir. Cuando una madre que tiene un hijo y puede tener más hijos, tiene un conflicto que le puede generar una enfermedad, la enfermedad la somatiza el niño. ¿Por qué? Por el mismo motivo, porque el niño primero tiene más recursos vitales para poder superar la enfermedad. Y si el niño enferma, quizás lo supere más fácilmente, y de hecho es así siempre, que la madre, porque la madre es la que tiene que seguir protegiendo a los demás hijos. Y por esto la libera y la salva. Comprender esto es muy profundo y muy curioso, pero hay niños que se sacrifican para que la madre salga adelante, y sus hermanos, porque esta madre no puede tener más hijos, pero el niño pequeñito, pues bueno, está ahí. Por esto ves niños de 4 años con un cáncer, y dices, ¿cómo es posible esto? Y está cargando con el cáncer de su madre, lo está somatizando, y lo va a superar fácil, mucho mejor quizá que su madre. Y es para que todo vaya mejor, porque la biología optimiza de una forma increíble. El cerebro humano es alucinante. Alguien decía el otro día que el cerebro es una máquina perfecta para la supervivencia, pero que no te va a hacer feliz nunca. Para ser feliz no sirve, pero para sobrevivir es maravilloso. ¿Y cuál es esta otra tercera etapa que estudia la bioneuroemoción? Bien, entonces estudiamos todo esto, la parte de lo que hemos cogido de la madre, que tampoco es nuestro. Es como tener 2 mochilas que nos creemos que son nuestra espalda, pero realmente no son nuestras estas mochilas. Una es la del árbol, la otra la de la mamá. Y luego viene lo que en nuestra vida contemporánea nos hemos programado, en base a unos pensamientos, a unas creencias que además vienen de los grupos anteriores, con lo cual sobre 2 creencias o dos bases no muy armonizadas, encima creamos las nuestras,
para acabar de arreglarlo. Con lo cual, luego pues nos aparecen, pues, a través de la biología, pues una respuesta que es la enfermedad, que de hecho, como he dicho antes, no tendría ya que llamarse así, sino que es simplemente un proceso biológico para expandir la conciencia. Y ahí es donde vamos. Entonces es como una herramienta para poder crecer, la enfermedad, realmente. Y de hecho, si observamos las historias que tenemos de enfermedades graves, nos damos cuenta como gente que ha superado enfermedades graves realmente tiene luego expansiones de conciencia importantes. La enfermedad te quiere empujar a que cambies de forma de actuar, porque si lo que has hecho en tu vida te ha llevado al presente y estás enfermo, entonces evidentemente tienes que cambiar algo para poder enfrentar el futuro de otra manera. Tenemos ya realmente, este campo ha ido muy rápido, se saben ya muchas cosas y yo creo que se sabrán más, evidentemente, pero es realmente fascinante porque ves como que sin medicamentos la gente sana, la gente se sana, y esto es maravilloso, porque al mismo tiempo no tiene más remedio que cambiar y corregir cosas en su vida. Por esto digo yo que es un camino espiritual, porque realmente te lleva al equilibrio, te lleva a la coherencia, y la coherencia es la base de la salud y de la salud espiritual, porque si tú no eres coherente, tu vida espiritual no puede funcionar, es imposible. Por esto digo que la armonía tiene que ser completa. Siempre nos han querido, sobre todo las religiones, y vuelvo a repetir, cortar por la cintura. Como de cintura para arriba todo es divino y de cintura abajo todo es malo. Esto no es verdad. Nosotros somos esta carne que está en mi mano, esto es de la tierra, esto viene de la tierra, y esta energía viene del sol, la que me mantiene vivo. Y somos un conjunto de las dos cosas, somos un continuo, que tiene que estar en armonía para poder crecer y desarrollarse y que el ADN se desarrolle. Lo que no puede ser es que dentro de esta constante ignorancia o oscuridad en que hay en nuestro entorno, por motivos que luego explicaremos, el cuerpo o la mente no se equivoque en fabricar pensamientos erróneos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la enfermedad viene a darte la luz suficiente como para darte cuenta que te has equivocado en algo que hay que corregir. Por esto al final tendríamos que darle gracias a la enfermedad, porque es un foco de luz para que podamos renovar la dirección de nuestras vidas. Y esto para mí es maravilloso, porque es lo mismo en lo espiritual que en la salud, es que es un continuo, no hay separación entre lo físico, lo psíquico, lo espiritual, todo es lo mismo. Has hablado, y mucha gente habla de coherencia, pero me gustaría que explicaras qué es para ti exactamente ser coherente. La coherencia es realmente ser honesto, es pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. No estás siempre tratando de aparentar, engañar, modificar, quedar bien y manipular, porque mirar, lo más horroroso que existe y lo más constante que existe a través de nuestra mente es el autoengaño. El autoengaño es horroroso y está así. En nuestras vidas lo usamos constantemente. El autoengaño es tremendo, porque además el que se engaña a sí mismo está engañando a los demás. Con lo cual, seguro que a la larga esta incoherencia nos va a llevar a la enfermedad. O sea, hablas de pensar, decir, sentir y hacer lo mismo. Exactamente. Esto es coherencia. ¿Coherencia es sinónimo de salud? Para mí sí, y además os diré otra cosa también, o sea, la salud es el amor y la enfermedad es el miedo, y en el amor tiene que haber coherencia. No entiendo un amor sin coherencia. Muy bien. Hay cierta terminología dentro de la bioneuroemoción que se maneja, y me gustaría que explicaras
¿qué es exactamente? Se habla mucho de programas. Me gustaría saber qué es un programa y cómo se pueden detectar y cómo salir de ellos. Bien. Mira, en la Edad Media una mujer sola era una mujer muerta. La mujer tenía que tener un protector y entonces pues había una creencia de que tenías que conseguir un protector, un marido, un hombre y una familia que cobijara a esta pequeña familia y si es posible pues hacer un clan bien fuerte para poder defenderse de... Entonces esta creencia es de pura supervivencia y esto dura siglos y siglos y siglos. Por tanto, esta creencia se establece y se arraiga en el inconsciente de forma muy potente. La devoción al clan. El clan era lo primero y quien desafiaba al clan era expulsado, lo cual suponía prácticamente el destierro o la muerte. O sea, era algo muy serio. Bien, pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, pues como haya una madre gruñona o castradora que esté amargando la vida a su hija y su hija por este programa de devoción al clan está aguantando lo que no quiere aguantar, al final va a acabar enferma. Esto es un programa, o sea, es algo que realmente, de programas hay muchos, y no tienen por qué ser todos negativos ni positivos. O sea, los programas en sí son neutros, el problema está en qué momento y cómo y cuándo estoy en ese programa, qué contradicción me genera, en qué situación me está haciendo daño, porque al fin y al cabo es una creencia. Entonces, somos montones de programas nosotros. Tenemos programas para de todos los colores y todos los tipos. Pero cuáles nos generan conflictos y cuáles no. Entonces tenemos que poder liberarnos de los programas que realmente nos causan enfermedad, nos generan problemas, etcétera, etcétera. Y la bioneuroemoción nos da la forma de poder hacerlo. Y eso es muy importante porque es como limpiar el inconsciente. ¿Cómo podemos saber que estamos dentro de un programa? ¿O que estamos siendo vividos por un programa? O... Bueno, pues es lo que decimos, lo del día de la marmota, cuando todo se repite siempre y no podemos salir de una misma situación, cuando todas las parejas acaban mal por un motivo determinado, cuando estoy encallado en mi vida en algo que no resuelvo ni a tiros. Estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y no hay manera. Estoy en un programa. Y hay programas muy fuertes y muy poderosos y muy sutiles y que además la mente te puede dar como muy válidos y tienes que ir con mucho cuidado con eso y ver hasta realmente si te estás autoengañando o no con los programas que tienes, porque te digo, es muy sutil. Mirad, una cosa es saber las cosas, la otra es tomar conciencia y la otra es integrarlas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí parece que todos sabemos muchas cosas, pero de eso a tomar conciencia y obrar en consecuencia e integrarlo es muy distinto. Y eso a veces lleva años y años y años. Lo digo porque, bueno, lo cito, en la anterior entrevista que me hicieron hace 4 años y medio, había una experiencia de cuando yo tenía 24 años, tuve un sueño vívido con maestro Kutumi y lo cuento sucintamente. Llego a su despacho, me encontré allí, había la arcada, una mesa con balustres, muy bonito. Yo le esperaba que me recibiría todo amoroso y que estaba serio de narices y me impresionó un poco. Me dijo, ¿qué quieres? Digo, bueno, que tengo 24 años y yo quisiera que usted pues, me diera un poquito de dirección. Y me dijo, lo que tienes que saber ya lo sabes, lo que falta es que lo hagas. ¡Hala! Lárgate. Claro. Y dice, pues es verdad. Pero esto nos pasa a casi todos. ¿Entendéis? El pasar a la acción. Y el pasar a la acción es el punto clave de la sanación en la bioneuroemoción. Una vez tú has conseguido resolver el programa y ya has tomado conciencia del programa, como no pases a la acción para quitártelo de encima del todo y obrar de otra manera, tú no resuelves nada. Tomando esa conciencia, si no pasas a la acción se te va a cronificar la enfermedad. Este es el problema, ¿entendéis? Porque sigues enganchado a lo mismo. Tienes que pasar a la acción para salir de esa manera de hacer las cosas. Lo que llamamos en PNL ese camino de vaca, de siempre hacerlo todo igual. Hay que salirse del camino de vaca y empezar a establecer otras conexiones neurales, haciendo otras acciones y repitiéndolas además como mínimo 3 veces.
En tus años como acompañante de bioneuroemoción, has visto quizá más de 1.500, más de 2.000 casos. Y más de 3.000. Cuéntanos algunos casos clínicos, algunas experiencias que hayas podido comprobar. Recuerdo cosas que recuerdo muy bien. Bueno, vino una señora que con un niño de 2 años que tenía el problema que el niño se le hacía un sarpullido por todo el cuerpo cuando se acercaba a la cocina y estaban cocinando huevos.